Dominio y rango de una función a partir de su gráfica. ¿Cómo determinamos el dominio y el rango de una función a partir de su gráfica? A continuación, vamos a proceder a explicar cómo determinar el dominio y el rango de una función a partir de su gráfica mediante los siguientes ejemplos. Ejemplo 1, tenemos a la función g y a la mano derecha tenemos el desarrollo de la función. Para poder determinar el dominio a partir de la gráfica de una función, lo que se sugiere es hacer una proyección de todos los puntos que se encuentren sobre la gráfica. Como podemos observar, la gráfica es este tramo de color rojo, la función g, y tiene este punto de aquí, este punto de acá y este punto de acá. Entonces vamos a empezar proyectando esos puntos sobre el eje X. Recordar que el dominio precisamente es la proyección de la gráfica sobre el eje X. Punto cerrado, punto abierto, punto cerrado. Como siguiente paso, vamos a analizar la continuidad de la función de punto a punto. Para el punto que va desde -3 hasta 2, observamos que la función está representada por un trazo continuo, uniforme, que no tiene ningún tipo de interrupción. Eso significa que su proyección en el eje X también será una proyección continua y uniforme, generándome el primer tramo correspondiente al dominio, el cual es desde -3 hasta 2. Luego analizamos el siguiente tramo, que va desde 2 hasta 4. Y como observamos, la función en ese tramo también es continua, uniforme, por lo tanto, la sombra que proyecta también será continua e uniforme. El trazo de color azul que se encuentra sobre el eje X representa toda la proyección de la gráfica sobre el eje X y por ende está representando el dominio, el cual sería desde -3 cerrado hasta 4 cerrado, quitándole el número 2, ya que como en 2 es un punto abierto, significa que ese número no forma parte del dominio. Por lo tanto, el dominio quedaría como el intervalo cerrado de -3 hasta 4, restándole el número 2. Para el rango, el razonamiento es similar. Es la sombra que proyecta la gráfica en el eje Y. Empezamos desde la parte de abajo haciendo la proyección. Como vemos, aquí tenemos un punto a la altura de 1 en el eje Y, el cual se proyecta. Luego observamos de que desde este punto, que es el que ya hemos proyectado, la gráfica presenta un tramo uniforme sin interrupciones, lo que significa que en el eje Y también proyectará un tramo continuo y sin interrupciones, hasta la altura del número 3 en Y. Observamos de que aquí hay un punto abierto, el cual cuando se proyecte también se proyectará como un punto abierto. Desde este punto al siguiente y último, la función sigue siendo un tramo continuo, uniforme, por lo tanto su proyección en el eje Y también será un tramo continuo e uniforme. Observamos finalmente que acá está un punto y también se va a proyectar en el eje Y. Toda esa proyección está representada por este trazo de color verde, el cual me está indicando el intervalo del rango, el cual va
desde 1 cerrado hasta 5 cerrado, quitándole el número 3, ya que como es un punto abierto, este número no forma parte del conjunto. Finalmente, el rango será desde 1 cerrado hasta 5 cerrado, quitándole el número 3. Ejemplo número 2. De la misma manera, para proceder a hallar el dominio, lo que vamos a hacer es empezar proyectando todos los puntos de la función sobre el eje X. En menos 6, en menos 1, en 1, en 4, nuevamente en 4, en 6 abajo y en 6 arriba. Cabe mencionar de que aquí observamos dos puntos que son colineales, el punto de abajo que está aquí y el punto de arriba. Características que uno es abierto y el otro es cerrado. En una proyección siempre va a predominar el cerrado. Es por eso que en la animación se puede observar que el punto cerrado cubre ese valor que no está presente en el eje X o en el dominio. Finalmente procedemos a analizar entre punto y punto cómo es la función. Como vemos, la función es un tramo continuo e uniforme que va desde menos 6 hasta menos 1. Su proyección también será la misma. El siguiente punto va entre menos 1 y 1, pero observamos que ahí no existe función. Por lo tanto, no se registra nada. El siguiente punto va desde 1 hasta 4, el cual observamos que tenemos toda esta función por la parte de arriba, continua e uniforme. Cuando se proyecte, también proyectará un tramo continuo e uniforme. El siguiente punto va desde 4 hasta 6 y como vemos, pertenece a este segmento, que es un segmento continuo e uniforme, que cuando se proyecte también proyectará un tramo continuo e uniforme. Finalmente, este trazo rojo que indica la sombra que proyecta la función en el eje X corresponde al dominio. Podríamos decir que el dominio va desde el intervalo menos 6 abierto hasta menos 1 cerrado, unido con el tramo que va desde 1 abierto hasta 6 cerrado, quitándole el número 4, ya que 4 es un punto abierto dentro del intervalo, se lo quitamos. Es un punto que no pertenece al intervalo. Por lo tanto, el rango será desde menos 6 hasta menos 1, abierto, cerrado respectivamente, unido desde 1 hasta 6, abierto, cerrado, restándole a este último intervalo el 4. Para lo que es el rango, la proyección es similar. Empezamos desde abajo, proyectando el punto, ¿no? De un lado tenemos el punto abierto y este tramo que está aquí, el cual se proyecta en el eje Y obtenemos este pedazo del rango de la función. Luego del otro lado tenemos este tramo que está aquí, que al proyectarse, también al ser un tramo continuo, proyecta una sombra continua en el eje Y que termina en 3. Luego del lado derecho observamos esta curva parabólica que al proyectarse también genera una sombra en el eje Y, el cual va desde 2 hasta el punto más alto que es 6. Cabe mencionar que este pedazo de la función aquí es un punto abierto, el cual aquí también indica abierto, pero como del otro lado vemos que es un tramo continuo, hace que ese abierto se convierta en cerrado. Por lo tanto, tendríamos que el rango es el intervalo de menos 2 a 6,
en -2 abierto, como puedes ver, y en 6 cerrado, ¿no? Sin ningún tipo de interrupción. A continuación veremos el cálculo de valores funcionales de una función. Sea f la gráfica de una función, determine f menos 1, f en 3, f en 6 y f menos 6. Cabe mencionar que menos 1, 3, 6 y menos 6 son valores de x, y lo que queremos calcular son sus correspondientes valores de y en la función. f menos 1. Ubicamos en el eje x el número menos 1. Nos desplazamos verticalmente hacia donde se encuentre la función. Tocamos a la función y nos desplazamos de manera horizontal hacia y. Vemos que marca 3, por lo tanto, f menos 1 vale 3. f en 3. Nos ubicamos en el eje x en el número 3. Nos desplazamos de manera vertical hacia donde se encuentre la gráfica de la función. Como vemos, tocamos a la función en un punto, y a partir de allí nos desplazamos de manera horizontal hacia el eje y vemos qué número marca. 6. Por lo tanto, f en 3 vale 6. f en 6. Nos ubicamos en x en el número 6. Nos desplazamos de manera vertical hacia donde se encuentra la función. Vemos que si nos desplazamos hacia abajo, vamos a toparnos con un punto abierto, y en los puntos abiertos la función no existe. Por lo tanto, toca desplazarse hacia arriba. Tocamos a la función y nos desplazamos de manera horizontal hacia el eje y vemos qué número marca. Por lo tanto, f en 6 vale 3. Finalmente, f menos 6. Ubicamos en x al número menos 6, nos desplazamos de manera vertical hacia donde se encuentre la gráfica de la función, y vemos que en este caso topamos con un punto abierto, y en los puntos abiertos, como ya se mencionó, la función no existe. Por lo tanto, f menos 6 no existe. Gracias.